exacto, se me fue por completo. Y pues, como no me acuerdo, pues vamos a ir a la palabra. Vamos a Juan 1, hablamos del Cordero de Dios, el cual dijo Juan que él era indigno de aún desatar, de atar la correa a sus zapatos, ¿verdad? Juan 1, Juan capítulo 1, del 31 al 34. Ahí vamos a estar viendo otros versículos. Aparte de eso, vamos a ir más adelante. Cuando lo tengan me dice. Entonces lo vamos a leer entonces del 31 al 34. Y dice así la palabra: y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Vamos a orar. Amado Dios, te damos honra y gloria en esta tarde, Señor, que estamos delante de tu presencia. Padre bendito, queremos más que nada darte toda la honra, toda la gloria, Señor, bendecir tu nombre, reconocer que sin ti, Señor, no somos nada, Señor, y que sin tu ayuda no podemos hacer nada, ni aún en este día, Señor. Queremos pedir que tu Santo Espíritu, el cual tu Hijo Jesucristo da de acuerdo a la Escritura, Señor, y bautiza con él mismo Espíritu Santo, nos guíe en este día, Señor. Que sea tu Espíritu el que hable, Señor, a través de la Escritura, el que redarguya nuestros corazones, Señor, el que guíe a tu siervo en esta tarde para poder predicar con verdad y con denuedo, Señor. Es nuestra oración. Que entendamos tu palabra y que tu nombre sea glorificado por todos nosotros, Señor, en este lugar, siempre. Te adoramos, Señor, y te glorificamos. En el nombre de Jesucristo. Amén. Yo estaba meditando en esto, hermanos, en estos pasajes, en lo que el Señor Jesucristo hace, en el Espíritu Santo que nos es dado, y meditaba en lo que vemos en lugares como el Espíritu Santo que nuestro Señor Jesucristo da, a veces pues por causa de que no hay poder del Espíritu Santo en las iglesias, pues hay entretenimiento y es un falso mover del Espíritu. El Espíritu Santo, hermanos, cuando viene a la vida del hombre, hace un cambio en el interior de la persona, porque es Dios mismo que mora en este cuerpo, ¿verdad? Mi oración siempre ha sido, hermanos, yo sí quiero ver un derramar del Espíritu Santo en la vida de todos nosotros, y quisiera ver yo verdaderamente a alguien predicar, o uno mismo que esté predicando, y realmente que el Espíritu Santo descendiera de verdad, hermanos. Yo me aseguro que no vamos a ver gente tirada de espaldas o convulsionándose. Vamos a ver gente de rodillas, convencidas de pecado, entendiendo que Dios es santo. Eso vamos a ver con un verdadero mover del Espíritu. Gente viviendo en santidad, gente convirtiéndose al Señor. Hermanos, cuando estos grandes predicadores salían en los tiempos antiguos, iban a las calles y predicaban, y el Espíritu Santo caía, hermanos, sobre la gente. ¿Y qué pasaba? Se convertían, se cerraban estas cantinas. La gente venía a Cristo, se cerraban cantinas y venían todos a buscar la palabra de Dios, porque el Espíritu Santo moraba en sus corazones. Y la Biblia nos enseña aquí que el Señor Jesucristo, cuando viene a bautizarse, nos dice Juan, viene a que lo bautice,
En otros evangelios, hermanos, si quieren ustedes saber un poquito más lo que pasó, el Señor Jesucristo viene y dice que se oyó hasta la voz del Señor que hablaba. Juan no menciona eso, pero sí lo mencionan los otros escritores en los otros evangelios. Mencionan que se oye la voz del Padre diciendo: este es mi Hijo amado en que tengo complacencia. Y vemos al Señor Jesucristo bautizándose por Juan el Bautista. Viene el Señor Jesucristo, y esa es la escena que estamos viendo aquí, hermanos. Dice en el versículo 31: y yo le conocía, está hablando Juan el Bautista, para que fuese manifestado a Israel. Por esto vine yo bautizando con agua. Él hace un bautismo de arrepentimiento, ¿verdad? Y dice que en el versículo 32: también dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Esto es lo que literalmente, hermanos, el apóstol Juan nos está diciendo, que Juan el Bautista vio literalmente el Espíritu Santo descender como paloma. En Lucas nos dice de manera corporal. Vimos al Espíritu Santo como paloma de manera corporal. O sea, que se vio literalmente una paloma que descendía del cielo y se posaba sobre nuestro Señor Jesucristo. Lucas también nos dice que se oyó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Esa es la escena que están viendo todos. Están los escribas. ¿Quiénes se acuerdan quiénes estaban ahí? Cuando hemos estado leyendo, estaban los escribas, estaban los saduceos, estaban los fariseos, estaban todos ahí, estaban todos escuchando la palabra de Juan el Bautista y escuchando esas palabras que les decía: generación de víboras, y todos, ¿se acuerdan? Que les decían todas esas cosas. Y viene el Señor Jesucristo caminando, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, y dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Está viendo al Señor venir hacia él, y dice: no soy digno ni siquiera de amarrar las cuerdas de sus sandalias. Y entonces viene el Señor a bautizarse, y nosotros evangelios nos dice que no diría: ¿cómo yo te voy a bautizar a ti? Tú me tienes que bautizar a mí. Dice: no, dice el Señor, es necesario que yo me bautice para que se cumpla toda justicia. Entonces viene, lo bautiza, y desciende el Espíritu Santo de Dios sobre el Señor Jesucristo, y se oye la voz de su Padre hablando y diciendo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y dice la palabra del Señor aquí en Juan 1, que dice que él no le conocía, en el versículo 33, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Está Juan adviendo todas estas cosas, y recuerda que se le dijo: aquel que veas el Espíritu Santo descender sobre él, este es del cual, este es el que bautiza con el Espíritu Santo. ¿Qué hace el Espíritu Santo, hermanos? ¿Quién nosotros conocemos como el Espíritu Santo? El Espíritu Santo sabemos que es Dios, ¿verdad? Es Dios mismo, el Espíritu Santo. Ayer, hablando con mi hermano, hablamos sobre cosas de estas, hablamos y platicábamos sobre la Trinidad, salió esas cosas, ¿no? Nosotros no creemos en tres dioses. Hay un solo Dios, ¿verdad? Dios no se manifiesta de tres maneras diferentes. No es como que si Dios dice: ok, hoy me voy a manifestar como Jesucristo, mañana me voy a manifestar como el Espíritu Santo, y pasado mañana como el Padre, ¿verdad? El Padre es el Padre, el Hijo es el Hijo, y el Espíritu Santo es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es el Padre, y el Padre no es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es el Hijo, y el Hijo no es el Espíritu Santo. ¿No? Tenemos que entender eso muy bien. Son tres personas distintas. Cristo es siempre Cristo, y usted lo va a ver en Apocalipsis, lo ve a la derecha del Padre. Ahí estaba el Cordero. Estaba Dios sentado en su trono, y a la derecha su Hijo Jesucristo. Y ahí estaban todos los 24
cuatro ancianos mirando esta escena y ve al Espíritu, a Jesucristo ahí. Jesucristo, hermanos, el Hijo de Dios, dice Juan, que es a quien él conoció. Dios se dio cuenta que era el Hijo de Dios y que Él es el que bautiza con el Espíritu Santo. El bautismo que nosotros hacemos aquí, o que algunos de ustedes en este lugar, yo me bauticé aquí, algunos de ustedes también, es un bautismo diferente al bautismo del Espíritu Santo. Este es un bautismo, es un simbolismo de que nosotros estamos muriendo a nuestra antigua vida y dando testimonio al mismo tiempo de que hemos creído en Jesucristo y que al ser inmersos en el agua, estamos siendo enterrados, como estamos muriendo y siendo enterrados, y cuando salimos del agua estamos renaciendo a una vida nueva en Cristo y estamos diciéndole a la congregación eso, hemos creído en Cristo, nos hemos arrepentido de nuestros pecados y estamos dando testimonio de que estamos muriendo en nuestra antigua vida y renaciendo una vida nueva. Pero el bautismo del Espíritu Santo es algo que solamente Dios puede dar. Es algo que solamente nuestro Señor Jesucristo, dice la palabra, es quien bautiza con Él. Hay muchas hay controversias, se puede decir, en cuanto a estas cosas, pero yo no voy a entrar en eso hoy. Yo no voy a entrar a estas controversias. Me voy a limitar a lo que dice la palabra de Dios. El Espíritu Santo de Dios nos dice la palabra que es el Consolador. Nos dice en Juan 14:26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Dice en Juan 14:26. Y quiero que vayan conmigo a Juan 16, hermano. Pero no pierda ahí Juan 1:31, ¿verdad? Juan 16. En este mismo libro que estamos leyendo. Juan 16. Perdón. ¿Ya lo tienen? Vamos a leer del capítulo 4, del versículo 4 en adelante. ¿Lo tienen? Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Esto no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros. Pero ahora voy al que me vio y ninguno de vosotros me pregunta ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Hasta ahí, hermano. El Señor Jesucristo le estaba diciendo a sus apóstoles, a sus discípulos, yo me voy a ir, ¿verdad? Los estaba preparando para su muerte, ¿verdad? Su resurrección y su regreso allá al cielo con el Señor. Y les está diciendo estas cosas y ellos se entristecen, dice la palabra de Dios, que más porque les digo esto, se ha llenado de tristeza vuestro corazón. Pero el Señor les dice esto, pero yo les digo la verdad, en el versículo 7, les conviene que yo me vaya, porque si no me fuera el Consolador, no vendría a vosotros. El Señor, hermanos, les dice estas palabras a ellos, que será conveniente para ellos que Él se fuera, porque si no se iba, el Espíritu Santo no iba a venir a morar a la vida del creyente. Hermanos, el Espíritu Santo nos dice la palabra de Dios aquí en este capítulo, que vino a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio, en el versículo 8, ¿verdad? De pecado, de justicia y de juicio. ¿Qué hace el Espíritu Santo, hermanos? Lo primero que hace, cuando usted va a una persona y le empieza a hablar de Jesucristo,
y le habla del pecado y de cómo ha violentado la ley de Dios y ha transgiversado la ley de Dios y ha fallado al Señor y ha quebrantado sus leyes, el Espíritu Santo convence a esa persona de pecado. Es mejor, hermanos, nosotros creer que es el Espíritu Santo el que hace la obra, a pensar que nosotros tenemos que hacer algo para salvar a una persona. Por mucho tiempo yo pensaba, tengo que hacer algo para que esta persona crea en el Señor. Lo único que usted tiene que hacer es continuar predicándole el Evangelio, porque el Espíritu Santo. ¿Qué dice aquí? ¿Quién es el que convence al pecado, hermano? ¿Usted? Usted le puede decir pecador a todo lo que quiera una persona. Le puede decir generación de víboras como Juan si quiere. Pero usted no lo va a convencer de pecado. El Espíritu Santo es el que va a convencer de pecado a esa persona. Nosotros no nos debemos de cansar de hablarles de Cristo a las personas. Porque, hermanos, según el libro de Romanos, ¿qué es lo que convierte a la persona? No es la predicación de la palabra de Dios, no es la predicación del Evangelio, no es que tengamos buena música, no es que tengamos buenas clases, no es eso, es la predicación del Evangelio lo que convierte a las personas, y el Espíritu Santo es el que trabaja en esos corazones. Hermanos, yo le decía a mi hermana Ana, hablando pues, hermana, esta batalla la vas a ganar de rodillas, hermano. ¿Quieres que se convierta tu esposo? Tienes que ganar esa batalla de rodillas. Hay batallas que vamos a ganar de rodillas, orando al Señor por nuestros familiares, hermanos. Por ese hijo que no quiere hacer caso, por esa hija que no quiere acercarse al Señor, por ese esposo, por esa esposa, por esos familiares. Nosotros vamos a ganar esas batallas, ¿sabe cómo? Orando, hermanos, y predicando el Evangelio y viviendo la vida cristiana, porque si usted no vive la vida en Cristo y nada más le habla a sus familiares ven que usted pues realmente no está viviendo la vida, usted no piense que su vida va a ayudar en nada, ¿verdad? Primero, hermano, examínese ya cómo es usted y predique a otras personas. Hermanos, ¿cómo vamos a ganar almas para Cristo? ¿Cómo vamos a predicar a alguien el Evangelio y decirle, mira, esto es incorrecto, no lo haces? ¿Verdad que no? Eso no funciona. Yo les he comentado muchas veces, mi papá me decía, no fumes, pero fumaban ellos. Todo el mundo fumaba y me decían, no fumes. ¿Y qué hice yo cuando llegué a una edad? Porque yo miraba que eso hacían. Y eso era lo que yo miraba, eso era lo que se hacía, eso era lo correcto, eso era lo que yo decía, cuando yo crezca voy a fumar. Y fumé, ¿verdad? Y de verdad, le digo, y con vergüenza, porque hermanos, se echó pura basura a uno al cuerpo. Es la verdad, se echó pura química al cuerpo. ¿Pero por qué? Porque miraba eso. Entonces usted como cristiano, si usted se llama cristiano, usted dice, soy un hijo de Dios, usted tiene que dar un buen testimonio a su familia y va a ganar muchas batallas de rodillas. Y cuando tenga la oportunidad, vuelvan a hablar a su familiar de Cristo. Y el Espíritu Santo, dice la Biblia, que es su trabajo, lo que Él hace es convencer al mundo de pecado. ¿No dice eso la Biblia, hermanos? ¿No dice eso la palabra en el versículo 8? El Consolador, el Espíritu Santo que vino a nosotros, que Cristo envió. Cuando Él vino, dice que convencerá al mundo de pecado. Él es, hermano, el que convence a las personas de pecado. Él es el que hace la obra. Usted solamente predique. Es todo lo que tiene que hacer, predicar el Evangelio. No, mire, hermano, yo entendí esto bien. Yo no necesito decirle a una persona, ¿quieres hacer una oración? Por eso predico mucho esto. Porque, ¿sabe qué está haciendo? Está queriendo ayudar, quiere cerrar el trato, dice el hermano. Usted quiere cerrar el trato, quiere predicar el Evangelio y quiere cerrar el trato, quiere recibir a Cristo y la persona, sí o no. ¿Y
¿Cuántos vemos que dicen sí y no los vuelve a ver que se paran en la iglesia? ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu Santo no mora en esa persona. ¿Qué hace el Espíritu Santo, hermanos? Los guía a toda verdad. Dice la palabra de Dios en Juan, en el versículo 13. Cuando venga el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. El Espíritu Santo, ¿verdad?, nos habla ya en Isaías, por el capítulo 11, 12, nos habla Espíritu de Jehová, Espíritu de verdad, Espíritu de sabiduría, Espíritu de conocimiento. Ese es el Espíritu Santo de Dios. Ese Espíritu nos va a guiar ¿a qué? A toda verdad, hermanos. Cuando Cristo viene a la vida del creyente y el Espíritu Santo viene a morar a la vida de esta persona, ya no es el mismo jamás. Jamás. ¿Por qué, hermanos? Porque te va a guiar a toda verdad. Cuando vas a un lugar donde no se predica la verdad y tú empiezas a leer la Biblia y el Espíritu Santo te empieza a hallar la verdad, platicamos, a veces decía mi hermano, mira, un cristiano que Dios ha tocado de verdad, que Dios lo ha convencido de pecado y que lo ha salvado, va a salir de un lugar donde no se predica la verdad. Porque como en mi caso, cuando llegas a Éxodo 20 y lees en Éxodo 20 y dice, yo soy Jehová, si no te harás imagen de nada arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni debajo de la tierra, ni debajo del mar, ni te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios fuerte y celoso, que visito la maldad de los que me aborrecen hasta la tercera y cuarta generación. Y usted ve eso y le enseña dónde está y ve lleno de manos. Y ve que se inclinan a ella y ve que le honran. Y usted va a decir, porque el Espíritu Santo mora en su corazón, yo no puedo estar aquí. Yo no puedo creer esto jamás. Porque Dios en su palabra, eso dice Él y eso es, hermano. Dios es el que nos convence de pecado. Y cuando vamos a una iglesia evangélica donde no hay imágenes de ninguna y el predicador se para y dice, nosotros somos pequeños dioses. Y usted llega y ve en Isaías que dice el Señor, no hay Dios fuera de mí y nunca lo habrá y yo nunca voy a crear ningún Dios. Y usted dice, esta no es una iglesia para mí. ¿Cierto? Porque el Espíritu Santo lo guía a toda verdad. Usted va a salir de ella. Aún en esta iglesia, si yo me paro aquí y predico una herejía y usted ve en la Biblia, usted se va a ir de aquí. Porque no hay verdad predicada si no se predica la verdad en este lugar. Pero Dios le va a guiar a toda verdad. ¿Por qué el hombre no cambia? ¿Por qué batallan tanto para servir al Señor? ¿Por qué no tienen poder? ¿Por qué el pecado los destruye y no hay poder en sus vidas? ¿Será porque el Espíritu Santo no mora en sus corazones, hermanos? ¿Será porque no son cristianos? La Biblia dice que el Espíritu es un espíritu de poder, hermanos. ¿No es cierto? De amor, hermanos. ¿Y de qué? De dominio propio. Que hay pecados que batallamos, por supuesto, pero el Señor nos dice que Él nos da la victoria, que es un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Y la Biblia nos dice que no hay tentación que no podamos soportar, que nos deje Dios caer en ella. Porque con la tentación Dios nos da ¿qué? La salida, hermano. O sea que cuando caemos en tentación no es porque Dios nos puso una tentación o nos dejó caer en tentación, es porque el pecado en tu corazón germinó y tu concupiscencia te hizo caer en él. O nos hizo caer en él. ¿Verdad? Pero Dios en su amor, en su misericordia, no nos dejó solos, hermanos. No dejó solo al cristiano. Cristo dijo, yo me voy, pero les conviene que me vaya.
porque va a venir sobre ustedes el Espíritu Santo y entonces van a tener poder. ¿Qué pasó con Pedro, hermanos? ¿Te acuerdan? Satanás me ha pedido para zarandearte. No, Señor, yo no te voy a negar. ¿No es cierto? ¿Se acuerdan? No, yo no tenía más. Hasta le mochó la oreja a Pedro. Yo por ti doy la vida, Señor. Y cuando vino la persecución sobre ellos en esos días, Pedro le hablan y le dicen: hey, ¿tú eres eso? No, yo no. ¿Cómo no? Si hablas como ellos, ¿no? Porque los cristianos aquí los aprendemos a hablar, ¿no? Amén, ¿no? Aleluya. Aprendemos el lenguaje cristiano. Pedro lo aprendió, ya no hacía grosería. Ya era así. ¿Y qué dijo? Aventó una maldición, ¿verdad? No sé qué diría, ¿verdad? Lo dice. Pero dice que echó una maldición, echó una grosería para que no dijeran que era cristiano. Y lo volvió a negar 3 veces. Y en eso el Señor se acuerda Pedro de las palabras del Señor Jesucristo. Lloró amargamente. Lloró amargamente, arrepentido por haber negado a su Señor. Pero ¿qué pasó cuando descendió el Espíritu Santo el día de Pentecostés sobre Pedro y los apóstoles? ¿Qué pasó, hermano? Todos ellos dieron su vida por Cristo. No tenían temor de nada. Hermanos, los perseguían, los mataban. A todos los apóstoles, con excepción de Juan, murieron de manera violenta. Todos. Los 11 de manera violenta. Y no solo los apóstoles, muchos cristianos. Muertos comidos por los leones, cantando himnos, hermanos. Cantando himnos. Decían, cantaban al Señor y venían los leones y se los comían. No tenían temor. El Espíritu Santo moraba en sus corazones. No tenían temor de nada. Y aquí los cristianos tienen temor de decirle a uno: hey, ¿por qué será, hermanos? ¿Por qué será eso? ¿Por qué hay temor en la vida del cristiano? ¿Por qué no hay poder? Porque, hermanos, el Espíritu Santo puede que no tengan el Espíritu Santo y no sean cristianos, o esté contristado por causa de la vida que llevan. ¿Es cierto? Y le dice que podemos contristar el Espíritu Santo. Es más, es peligroso, hermano. Es peligroso. El Espíritu Santo, hermanos, cuando en Hechos, en el capítulo 5, cuando todos vendían sus cosas y todos estaban esperando la venida del Señor y todos vendían sus propiedades y daban la parte que ellos querían al Señor, o daban todo si querían, lo ponían a los pies de los apóstoles, y vino Ananías y se juntó con su esposa y dijo: vamos a vender esto. Y dijeron: bueno, vamos a decir que agarramos tanto y vamos a dar nada más esta parte, pero vamos a decir que eso fue todo lo que costó la heredad. Y ellos van y van a Ananías y dicen: mira, aquí está lo que yo vendí. Y dice que el apóstol Pedro pues discernió inmediatamente y le dijo: oye, ¿por qué bendice al Espíritu Santo de Dios? Eso fue lo que le dijo. Y dice que ¿no era tuya la heredad? Si hubieras puesto en tu corazón, voy a dar nada más esto y me voy a quedar con lo demás, estaba bien. Dice: no has mentido al hombre, sino a quién? A Dios. Primero le dijo que mintió al Espíritu Santo, ¿verdad? Y luego le dijo que mintió a quién? A Dios. El Espíritu Santo es Dios. Y cayó muerto ahí. Y luego vino su esposa e igual cayó muerta. Dice que todo eso se extendió por toda la gente y empezaron a hablar de estas cosas. Y en Mateo 12:31 nos dice el Señor que la blasfemia en contra del Espíritu Santo no es perdonada. ¿Verdad? ¿Cuál es esa blasfemia en contra del Espíritu Santo? El continuo rechazo al Espíritu Santo, hablando a tu corazón y negando a Cristo y negando lo que Él hizo. Esa es la blasfemia, hermano.
no creer en Cristo. Cualquiera que no cree en Cristo y rechaza lo que Él hizo en la cruz, rechaza al Señor Jesucristo, esa persona va a ir al infierno. Y no hay perdón para él o para ella. ¿Por qué? Porque rechaza lo que Dios está hablando a su corazón. Ese Espíritu Santo, dice la Biblia en 1 Corintios 6, 19 a 20, dice: ¿acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes? Dice quién, hermanos, ¿verdad? ¿Quién está en ustedes? Y el que han recibido de parte de Dios, ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados por un precio, por tanto honren con su cuerpo a Dios. ¿Hermano? ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿Por qué le está diciendo esto a los corintios? Porque había un desastre en la iglesia de Corintios. Era un vil desastre. Había un hombre que le quitó la esposa al marido. En la cena del Señor, se emborrachaban. No sabían, pues, ellos. No sabían que estaba mal. Y Pablo ve estas cosas y va y le dice: hermanos, esto no es así. En ustedes mora el Espíritu Santo. Ustedes son templo del Espíritu Santo. Ustedes fueron comprados por un precio. Ustedes no son dueños de su cuerpo ya. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Y dice: por tanto, honren a Dios con su cuerpo. Hermano, no es ama a Dios y haz lo que quieras, ¿no? No es ven a Cristo y siempre salva, haz lo que te dé la gana. Nomás con que creas en Cristo. Creer en Cristo, hermano, trae por sí mismo, si de verdad has creído en Cristo, un cambio de tu vida. Total, completo. Donde ahora odias el pecado. Donde ahora te desprecias cuando vayas al Señor. No lo soportas, te sientes muy mal. Como Pedro, que lloraba amargamente, hermanos. ¿Qué hizo Dios? Dios, hermanos, supo que él falló, ¿no es cierto? Él no sabía que iba a fallar en un principio. Él le dijo: tú me vas a negar. Y Dios, en su amor y su misericordia, lo hizo uno de los más grandes apóstoles. ¿Por qué? Porque lo amaba, así como te ama. Desde antes de la fundación del mundo, hermanos. ¿Qué hace el Espíritu Santo, hermanos? Nos muestra a Jesús como nuestro Señor. Yo no sé, hermanos, en otras ocasiones, yo no sé por qué gente tiene problemas en decir: oh, esta es salvación porque haces a Cristo tu Señor. Esa no es la salvación, hacer a Cristo tu Señor. Entonces, ¿qué es la salvación? ¿No debes de hacer a Cristo tu Señor? No es ahora no dice la Biblia que Él te compró por un precio y que no eres dueño de ti. Eso dice la Biblia, ¿no es cierto? Honra a Dios con tu cuerpo, porque no eres dueño ya de Él. Él es tu Señor, le pertenece.